Bueno, pero ¿qué va a pasar con estas actividades? ¿Qué se especula? Y además, ¿cuál es el impacto económico, si es que se puede medir, por la cuarentena a raíz del coronavirus? Estamos en contacto con el economista Gustavo Reyes. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes Daniela, ¿cómo estás vos? Bien, bueno, habíamos leído que entre los documentos que el presidente ha recibido en las últimas horas no solamente se asesora por especialistas, por infectólogos, sino también, por ejemplo, por representantes de los curas villeros. Y una preocupación que tiene el primer mandatario de la Argentina es qué pasa con aquellas personas que tienen una economía de subsistencia del día a día en estas horas. ¿Cuál es para vos, desde tu punto de vista, el sector económico más golpeado por el aislamiento? Mira, sin duda son toda la gente cuentapropista y también todo el empleo que está en negro. Pensá que Mendoza, cerca del 40% de los asalariados está en negro. Toda esa gente claramente está muy mal porque sus empleos son muy precarios y hay muchísima gente que no está medida, pero como decíamos recién, es directamente cuentapropista, plomeros que viven, peluqueros, digamos, hay de todo, es muy grande, que viven al día. Toda esa gente está muy complicado. Ahora, déjame hacer alguna analogía para entender un poquito el tema de la pandemia. O del encierro que tenemos. Sí. Mira, esto es como las personas que están muy débiles de salud. Cuando vos estás muy débil de salud y viene el frío, ¿qué tenés que hacer? Bueno, ser muy precavida, pues sabés que cualquier frío que tomes te hace caer muy mal, entonces tenés que tomar medidas muy fuertes, salir muy poquito. Bueno, la Argentina y Mendoza, lo que es muy débil es el sector de la infraestructura en salud. Si nos comparamos con las grandes potencias, qué sé yo, con Nueva York, con París, bueno, hemos visto que en esos países ha sido desbordado el sistema sanitario. Claro. Claramente nuestra infraestructura comparado con ellos es muchísimo menor, entonces el peligro es muy grande. E inclusive si vos ves un poquito algunos países que han estado, se creía que estaba bastante controlado este tema, como es el caso de Japón, que estando al lado de China, la verdad que había crecido muy poquitito. Bueno, en las últimas 3 semanas empezó a crecer en forma muy preocupante. O sea, ese es el problema. Ahora, lo mismo que les pasa a estas personas que tenían una salud muy débil y tienen que dejar de trabajar, ¿qué pasa si son pobres? Bueno, obviamente la pasan 10 veces peores porque no tienen ni ahorros. Este, y bueno, lo que le pasa a Argentina y a Mendoza en particular es que es pobre, no tenemos ahorros, entonces vamos a una situación muy complicada, desgraciadamente desde el punto de vista del nivel de actividad económica, desde el punto de vista de pérdidas de trabajos, y acá, digamos, hay un problema muy grande que la última vez que estuve en el noticiero hace creo que 3 semanas, un poquito Sí. más, lo decíamos, digamos, acá hay que tener muy en cuenta cómo va a ser la salida. Pero el Ujú. tema es cómo llegás a esa salida. O sea, está claro que el virus es temporario, en algún momento va a terminar, como todos los virus tienen un ciclo, pero cuando terminan hay que tener la menor cantidad de costos económicos posibles en el medio. ¿Qué quiere decir esto? La menor cantidad de empresas caídas, la menor cantidad de gente que perdió sus trabajos. Y ahí hay una tarea enorme para hacer por parte del sector público, que tiene muy grandes restricciones fiscales, pero fíjate que casi no han hecho mucho desde el punto de vista de reducciones impositivas. Hay Justo muchas esta, empresas sí, que justamente de está esto. prohibido trabajar. Sí, te quería interrumpir, Gustavo, que es sumamente Sí, interesante lo que estás contando, siempre tenemos el tiempo acotado, para hablar sí. respecto de declaraciones que hizo Carlos Melconian, porque vos decías las empresas. Hoy escuchábamos a Melconian que decía que hay que salvar a las empresas para salvar a los trabajadores, no molesten, usaba otra palabra, con nuevos impuestos. Esto en relación a la versión que hay sobre la intención del Gobierno Nacional de cobrar un nuevo impuesto a las personas con más alto patrimonio. ¿Qué opinás al respecto de esto? ¿Será algo posible? Los tributaristas dicen que puede llegar a ser ilegal. Bueno, mira, desde el punto de vista legal, la verdad no te puedo decir. Sin duda es muy complicado porque en algún momento se habló de grabar a aquellos que habían entrado en el blanqueo digamos, y ya habían pagado por haber entrado. Entonces, eso sin duda sería un problema. Pero ¿cuál es el gran problema que tenés acá? Bueno,
que el gobierno, para tratar de asistir y de morigerar esto, como no tiene ahorros, va a tener que hacer un esfuerzo muy grande en emisión monetaria. Entonces la inflación obviamente va a tener un rebote. Para no tener eso, bueno, hay dos formas: o mejorás un poco la recaudación o bajás un poco el gasto. La recaudación con empresas que no están trabajando es imposible que mejore. O sea, no sé cómo están haciendo para pagar los impuestos. En otros países directamente le han eximido de pagar impuestos. Mirá vos. Lo que no vemos que está haciendo el gobierno es ahorros fiscales. O sea, el sector privado en muchísimas actividades están recibiendo los trabajadores, cadenas internacionales, están rebajando en forma importante los sueldos para no tener que echarlos. Esa es la alternativa. Bueno, en el sector público eso todavía no lo hemos visto. Me parece que tiene que ser un esfuerzo conjunto de todos, y no estoy hablando solamente del sector político. Acá en Mendoza tuvieron alguna rebaja, estoy hablando de todos los estatales. O sea, como todo el sector privado está haciendo enorme esfuerzo, los que pueden trabajar, los que no pueden trabajar, en términos de ahorros muy importantes. Bueno, creo que esta crisis es excepcional. En el mundo es comparable con la crisis de 1930. Muy pocas veces el mundo ha tenido una recesión. Va a ser uno. La situación es muy complicada y requiere del esfuerzo de todos. Entonces, Gustavo, si llega a haber muchísimas nuevos gracias. impuestos, la verdad que no lo sé. También debería haber ahorros en gastos. Seguro, ¿no? Te agradecemos muchísimo que nos hayas atendido, día feriado, pero bueno, sabemos que te gusta siempre dar tu opinión y para nosotros es muy válido haberlo escuchado. Un placer que me llamaran. Muchísimas gracias. Hasta luego.